Muy buenas tardes. Quiero darle mi más cordial bienvenida a todas las personas presentes en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla con motivo de la inauguración del congreso titulado Antonio, 100 años de baile. Tiene la palabra, en primer lugar, doña Concepción de Santa Ana Fernández, directora gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Doña Concepción. Ahora sí. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias, querido Juan Manuel Suárez Japón, que nos va a deleitar con la conferencia inaugural, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Pablo de la Vide y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Queridísimo Rafael Infante, coordinador de la Cátedra de Flamencología y alma mater de este congreso, que tanto esfuerzo y tanta ilusión le estás poniendo y que nos transmites a todos nosotros. Miguel Ángel Castro, rector magnífico de la Universidad de Sevilla y también nuestro delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Suárez Antúnez, resto de autoridades, queridos amigos. Quiero decirles y compartir con todos ustedes que es para mí un inmenso honor dirigirme desde este atril, desde el rectorado de la Universidad de Sevilla, dirigirme a todos ustedes como directora de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Una institución que va a acoger durante 3 días el grueso de comunicaciones, de ponencias, de mesas redondas que integran este importantísimo Congreso Internacional. Antonio, 100 años de baile. Sin duda, un merecido homenaje a una figura universal de nuestra cultura en el centenario de su nacimiento. Venimos todos prácticamente de inaugurar también una importantísima exposición que rinde homenaje a esta figura tan emblemática. Y lo decía hace un momento nuestra consejera de Cultura y de Patrimonio Histórico, cómo Antonio el bailarín, y también gracias a su familia, fue capaz de llevar esa esencia del flamenco, esa esencia de Andalucía, esa esencia de España, pues al ámbito internacional. Y lo decía también esta mañana la consejera, en un momento donde las comunicaciones no eran tan fáciles y donde después de más de 50 años, pues todos nos sentimos orgullosos y en cierta medida también nos sentimos herederos de esa cultura universal que él compartió y pudo transmitir con toda la humanidad, porque hay que decirlo así, con toda la humanidad. Pero también yo quiero agradecer a Rafael Infante, a nuestro querido amigo Rafael, director del Congreso y coordinador de la Cátedra de Flamencología de esta universidad, por su esfuerzo, por su constancia, por su dedicación, por su pasión, por haber sabido también rodearse de grandes expertos, personas de la talla como Manuel Curao, como Marta Carrasco, con la que también he tenido la oportunidad de compartir palabras antes de nuestra llegada a este acto, o como Rosalía Gómez, para dar forma a estas jornadas y para transmitirnos a todos esa ilusión y esa admiración que siente por Antonio, pero también recordarnos la deuda que el mundo de la danza en particular y de la cultura en general tienen con su legado. En la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo hemos sido testigos directos del proceso de gestación de este congreso.
Yo también aprovecho para dar las gracias a mi equipo, porque ellos han sido también los que se han implicado, a la subdirectora de la Casa, Carmen Fernández Tábora, a nuestra directora de comunicación, que también nos acompaña, pero a toda la implicación de todo el personal de la Casa, porque esa ilusión ha sido constante y esa implicación por parte de todos los trabajadores también es un reconocimiento a esa figura internacional. Como decía, también hemos sufrido y hemos compartido con Rafael, pues cuando la pandemia, desgraciadamente, y otras adversidades pues se han cruzado en nuestro camino. Pero también hemos sentido su entusiasmo cuando todas las piezas han ido encajando, cuando se ha ido conformando ese puzzle y empezó a vislumbrarse el horizonte que hoy por fin pues llegamos. Yo le decía antes a Rafael, llegamos a buen puerto. Y él me decía también, cuando las cosas son difíciles y se llega a buen puerto, pues también la satisfacción es mayor. En nuestro caso, desde nuestra institución, desde que nos trasladó su propuesta para participar en esta iniciativa, sin duda alguna, lo tuvimos claro. Tenemos el gusto de poder acogerles en nuestro maravilloso pabellón Hassan II, por el que han pasado tantos y tantos artistas de tantas disciplinas, de las más diversas procedencias, en el que también hemos podido promover importantes seminarios, congresos internacionales, y por eso estamos convencidos de que ese escenario era el idóneo para repasar la vida y la obra de Antonio Ruiz Soler. Así que yo también públicamente quiero darles las gracias por haber pensado en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo como sede para desarrollar estos trabajos. Compartir con ustedes que es una institución en la que nos preciamos de amar la cultura en su sentido más amplio, de entender su poder para poder acercar pueblos, sociedades, realidades. Este sevillano universal que paseó el nombre de España y su danza por medio mundo, sin duda es un ejemplo de que el arte no conoce fronteras. De París a Nueva York, de Hollywood, por toda Iberoamérica, Israel, Inglaterra, Marruecos, Egipto, sin duda una figura universal. Por eso agradezco de nuevo a los responsables de este congreso por haber confiado en nosotros para acoger estas interesantes e intensas, y permítanme decirlo también, históricas jornadas. Yo estoy convencida de que este congreso va a pasar a la historia del mundo del flamenco como algo histórico. Y, por supuesto, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, a la Universidad de Sevilla, a su rector, gracias siempre por tu acogida y gracias siempre por que estemos colaborando, que estemos trabajando conjuntamente. Por supuesto, al Ayuntamiento hispalense, a esta magnífica ciudad de Sevilla, por contribuir entre todos a que esto pueda ser una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Tiene a continuación la palabra rector infante, don Rafael Infante Macías, quien desde el atril va a presentar al conferenciante. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Sevilla, excelentísimo señor rector honorífico de la Universidad Internacional de Andalucía, señora directora de la Fundación Tres Culturas, queridos artistas que nos acompañáis aquí, queridos amigos y compañeros, señoras y señores. Tengo ahora un sentimiento agridulce, pero centrémonos en lo dulce y dejemos lo agrio para otro momento y lugar. Y digo que es doblemente dulce porque se ve realizado un viejo sueño, el de celebrar un congreso para estudiar todo lo que aportó y también rendir honores a quien fue y sigue siendo el más alto exponente de la danza española, Antonio Ruiz Soler. Pero diciendo simplemente Antonio, todos sabemos a quién nos referimos.
y doblemente dulce porque tengo el privilegio de presentar a quien va a pronunciar la conferencia inaugural del Congreso, el profesor don Juan Manuel Suárez Japón, y lo hace en el lugar más solemne de mi universidad. Y empleo el mí, señor rector, no como sinónimo de poseedor, sino como sinónimo de ser poseído. El profesor don Juan Manuel Suárez Japón es catedrático de Geografía Humana. Impartió docencia en las universidades de Córdoba, Cádiz y en la Pablo de Olavide, dejando una profunda huella en todos sus alumnos. Ha desempeñado diversos cargos académicos, entre ellos el de rector de la Universidad Internacional de Andalucía. Es autor de una veintena de trabajos en su especialidad académica y autor de más de 20 libros, uno sobre su especialidad y otros dedicados al estudio del flamenco. En el ámbito político ha desempeñado diversos cargos, entre ellos el de consejero de Cultura y Medio Ambiente en el periodo 1990-1994. Y aquí hay que destacar su ingente labor en pro del flamenco. Basta recordar que bajo su gestión se creó la Compañía Andaluza de Danza, que posteriormente pasó a denominarse Ballet Flamenco de Andalucía. En 1987 se crea la Fundación Andaluza de Flamenco, estando integrada por la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y la Caja de Ahorro de Jerez. El profesor Suárez Japón impulsó la transformación de esta fundación para que se integrara en 1993 como centro de la Junta, con el nombre de Centro Andaluz del Flamenco, hoy Centro Andaluz de Documentación del Flamenco. Así pues, su gestión se debe a la creación de dos pilares básicos para el desarrollo y difusión actual del flamenco. En el aspecto personal, es un hombre sencillo, amable, de fácil trato, de una gran cultura, que cuando ha desempeñado un cargo lo ha hecho con espíritu de servicio y de entrega al bien común. Resumiendo, es una gran persona. ¿Comprendéis por qué soy un privilegiado por tener la oportunidad de presentar en este Paraninfo al profesor Suárez Japón? Gracias, José Manuel, por todo el bien que nos ha hecho. Juan Manuel Suárez Japón tiene la palabra para disertarnos acerca de la conferencia Antonio Ruiz Soler, el marco histórico-cultural de su larga trayectoria artística. Querido rector. Con el permiso del señor rector y supongo que con vuestra benevolencia me voy a quitar la máscara del zorro esta para poder hablar con normalidad. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Hispalense, diré yo también como Rafael, de mi universidad, porque aunque he pasado por varias, nunca olvido cuando vengo a este centro que aquí, el año 79, por el deseo expreso de quien entonces era vicerrector de Ordenación Académica, don Luis Núñez Contreras, aquí defendí conseguir el título de doctor, lo cual es un privilegio que se explica por sí solo. Quiero, señora directora gerente de la Fundación de las Tres Culturas, delegado del Gobierno y querido amigo Isa Ojeda, mis pies y mis manos en todo lo que tenía que ver con cultura cuando andábamos en la internacional. Rafael Infante
debo decirles que me ha conmovido un poquito. Ya uno anda habituado a que te presenten y a que digan más o menos tu currículo y tal, pero cuando las palabras finales acerca de mi persona y tal salen de una persona como Rafael, sí me conmueven, porque él sí que es una gran persona, generosa, una persona que lleva detrás de él una trayectoria académica ejemplar y que cuando ha dejado atrás su actividad académica, como buen jerezano, se ha empezado a ocupar del flamenco. Y lo está haciendo como ustedes lo ven, entregándose a cambio de nada. Y no solo a cambio de nada, sino teniendo que solicitar ayudas aquí y allá con respuestas de diferente tenor. Yo muchas veces cuando Rafael me cuenta las dificultades que tiene para conseguir alguna ayuda para sus proyectos editoriales o la producción discográfica que está haciendo, siempre recuerdo eso de desgraciado de aquel que come pan de mano ajena, siempre mirando a la cara si la ponen mala o buena. Creo que con eso está dicho todo, Rafael. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho y el grupo de personas que te han ayudado. Y muchas gracias por ponerme aquí a tomar la palabra. Quiero confesarles que cuando me lo solicitó yo le dije una verdad. Yo no soy ni un biógrafo de Antonio, ni soy una persona que pueda ser calificado como un conocedor, como un experto. Tengo de Antonio Ruiz Soler conocimientos generales que son seguramente los mismos que tienen ustedes aquí. En algunos casos, y las estoy viendo por aquí cerquita y lo estoy viendo por aquí cerquita, muchos más. Pero entonces él me dijo que no, que lo que le interesaba era que como apertura de las sesiones de este congreso yo hiciera un poco una referencia en la que señalara los principales hitos de la vida de Antonio, pero al mismo tiempo estableciera un poco el marco social, cultural, económico, político de la España que le tocó vivir y también haciendo un hincapié en sus relaciones con el mundo del flamenco. Ese fue el encargo. Yo me acordé de aquella anécdota, no anécdota, sino aquello que se cuenta de Lope de Vega, cuando doña Violante, una poderosa señora de la corte, le encargó que de inmediato le hiciera un soneto, y él empezó diciendo: un soneto me manda a hacer Violante y jamás me he visto en tal aprieto. Pues, en cierto modo, estas dobles sensaciones tuve yo cuando se me encargó esto. A Rafael no se le puede decir que no, y yo no se lo iba a decir. Y en segundo lugar, porque de lo que se trataba era no de hacer la biografía de Antonio, que ya les digo, si hubiera sido ese el encargo yo no estaría aquí, sino de establecer algunos hitos de la vida de Antonio y relacionarlo con el mundo, sobre todo con la España en que les fue tocando vivir. La España y la Sevilla de Andalucía les tocó vivir. Y al final haré algunos comentarios sobre cómo se relacionó él con el flamenco estrictamente. Pues bien, Antonio abre los ojos en el año 1921 en una ciudad, la ciudad de Sevilla, que preparaba entonces, recién conseguida, la autorización para hacer la Feria Iberoamericana del año 29, preparaba entonces semejante magno acontecimiento. Como pasó 40 y tantos años después, o 60 y tantos años después mejor, la ciudad estaba con la Expo 92, con esa mezcla de escepticismo y de esperanzas, de que el acontecimiento pudiera servir para mejorar no solo la ciudad de Sevilla, sino también la condición de vida y de bienestar de los ciudadanos. Esa década en la que Antonio viene al mundo es una década importante para la historia española, también para la historia del flamenco, porque se produjeron acontecimientos muy positivos, la neutralidad de España con relación a la Primera Guerra Mundial de 1914 al 19, esta condición de neutral había permitido a España convertirse en un gran mercado para los contendientes y, por tanto, cogió las arcas del Estado en buena situación
y por eso cuando se produjo la llegada, la estabilidad, el punto de estabilidad política que supuso la llegada del don Miguel Primo de Rivera, del general Primo de Rivera, España tenía una buena situación y este dictador fue, como tantos otros dictadores, muy proclive a desarrollar las obras públicas y fue una época de mucho trabajo, de mucha ocupación, una época buena. Si bien también fue un momento en que no tanto la materia, sino el espíritu del país sufrió mucho, porque ese país que llevaba ya varios años empeñado en la guerra con Marruecos, sufrió justamente el año que nació Antonio un desastre que se llama el desastre de Anual, una derrota fortísima con gran cantidad de pérdidas humanas y una victoria al quien era el jefe de los rebeldes rifeños, Abdelkrim. De modo que fueron alternándose una cosa con otra. Desde el punto de vista del flamenco, es imposible hablar de la década de los 20 y no citar, en primer lugar, el concurso de Granada del año 1922, que el año que viene será centenario también. Este es un fenómeno, yo me atrevería a decir, desigualmente conocido, porque hay cosas que son tan conocidas que se han convertido en un tópico y otras muchas que, en cambio, pues han quedado en la sombra. Entre las que han quedado como casi un tópico es que todo el mundo sabe que el Festival de Flamenco de Granada del año 22 fue propulsado por una especie de espuma de la élite de la intelectualidad y de la creatividad española. Todos lo sabemos, que fue un concurso promovido por Manuel de Falla, Turina, Óscar Esplá, Fernando de los Ríos, Ginés de los Ríos, pintores como Manuel Ángeles Ortiz, como escritores como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Ramón Pérez de Ayala e incluso el matador de toros Ignacio Sánchez Mejía. En los prólogos de la gestación de este congreso, digo congreso con toda intención y no concurso, el primer paso que todos estos intelectuales dieron fue reunirse en Granada y con fecha 31 de diciembre del año 21 elevaron al ayuntamiento una carta en la que se le pedían 12.000 pesetas para poder hacer el congreso. O sea que, como veis, en la vida del flamenco y en la vida de todo lo que rodea el flamenco hay viejas tradiciones para casi todo. Esto de hacer proyectos pero tener luego que buscar los recursos fuera no ha empezado con nosotros. Recuerdo bien que hablando del Congreso, que esta iniciativa, a su vez, es inexplicable sin saber cuál era la situación del mundo intelectual y la reflexión y la percepción que se tenía del flamenco justamente por ese mundo intelectual. Es decir, el Congreso de Granada no empieza porque un día están reunidos tomando copas en Granada y deciden hacerlo, sino porque sobre el flamenco gravitaba entonces una visión peyorativa insoportable que tuvo sus orígenes en la generación del 98. La generación del 98, como sabéis, cuando empieza a generar los movimientos que se llamaron de regeneracionismo, a todo lo popular, no solo al flamenco, a toda la afición o la tendencia que los ciudadanos españoles tenían por lo festivo, ya fueran los toros, las romerías o el flamenco, los consideraba ni más ni menos que como una de las causas de los males de la patria. El antiflamenquismo, con Eugenio Noel, que es el nombre al que siempre lo asociamos, fue, por tanto, una de las razones que estos hombres tuvieron a bien hacer. Fijaos bien cómo sería ese ambiente, que en el año 1908 la autoridad gobernativa de Madrid decidió prohibir los cafés cantantes, que habían sido hasta entonces una institución fundamental para la historia del flamenco. Pero lo importante no es que lo tomaran esa decisión, sino que el Flamencópolis, que como sabéis es una fuente de mucha información para nuestras cosas, publicó
un recorte de un periódico, Nuevo Mundo, que decía así la noticia de la prohibición de los cafés cantantes. Con la desaparición de esos focos a que solían concurrir el AMPA trasnochadora de Madrid y donde más de una ocasión sucedieron crímenes de sangre, se hace gracias a los principios de la moral y de las buenas costumbres a que la autoridad tiene el deber de servir. O sea que los cafés cantantes, miren cómo se consideraban, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de eso, estamos pensando en una cosa distinta, pero por lo visto en Madrid, según dicen ellos, era el lugar del AMPA trasnochadora. Exageraciones que solo se pueden explicar por la prolongación de estos ideales. También, en el caso de los creadores o de los iniciadores de este congreso, había otro planteamiento que luego la historia y el tiempo que ha venido después ha comprobado que era falso. Todos estos intelectuales se habían dejado otra vez inducir por la idea de que el flamenco se moría, que era imposible que unas músicas eminentemente ligadas a un grupo étnico, como decía Antonio Machado Álvarez, del que los andaluces en general no tienen ni cabal conocimiento, que cuando estas músicas se pusieran en manos de profesionales acabarían desapareciendo. Porque como el propio Demófilo dejó escrita en las páginas iniciales de su conocido libro Colección de Cante, que se publicó en 1881, en el tabanco, el artista es el dueño, en el tabrao y en los cafés, el artista es un servidor de los gustos ajenos. De modo que también esto estaba en los organizadores del Congreso de Granada, hasta el extremo de que en las normas que rigieron ese concurso se prohibió la actuación de profesionales. Bien, lo cierto es, por tanto, que el Congreso tuvo mejor disposición que resultados, pero bueno, fue una voz de alarma de los males que podían en ese momento estar cayendo sobre el flamenco. Lo que pasa es que los directores, los gobiernos de Madrid que prohibieron los cafés cantantes y tan preocupados como estaban por la moral y las buenas costumbres, ignoraban una cosa, que los flamencos son, antes que otra cosa, son supervivientes. Supervivientes a las dificultades, supervivientes a la incomprensión, supervivientes a las persecuciones y han sobrevivido a todas. La prueba está que la ley de prohibición de los cafés cantantes es de 1908 y en 1911, 3 años después, abre sus puertas en Madrid un colmao, como se llamó entonces a esta especie de centro que sirvieron de nexo entre los cafés cantantes y los tablaos, el colmao de Villarrosa, en el año 1911. Es decir, 3 años después, los flamencos habían encontrado una salida para eso. Y otro que encontró una salida fue un promotor, un empresario flamenco, que fue Bedrines, que trató de aceptar una norma que se le imponía, y es que el flamenco se le incluía dentro del mundo genérico de las variedades. En variedades donde podía ver, como fueron los grandes turpes, las grandes tournées de los años 40, de los años 50, pues una señora que bailaba jota, uno que hacía juegos de mano, el otro que, en fin, que era chistoso, y ahí de pronto pues aparecía un señor en una silla y otro al lado con una guitarra y se ofrecía el flamenco dentro de ese envoltorio completamente indigno, al menos desde nuestro punto de vista de hoy. Y además, los espectáculos de variedades pagaban un impuesto del 15%, mientras que los espectáculos de la ópera, de la alta cultura, pagaban, me parece que un 3%. Y Bedrines encontró una salida de superviviente, que fue empezar a anunciar al flamenco como la ópera flamenca, para conseguir esa truculencia de empezar pagando menos. Y esa ópera flamenca, planteada así, sirvió como un marco de continuidad a la vida de Antonio prácticamente desde que él se vino
el año 49 de América, es lo que encuentra en la España de la posguerra junto a otros elementos. Sin embargo, esta etapa de los años 20, en los que Antonio nace, es lógico pensar, y ustedes a lo mejor lo están pensando diciendo, bueno, ¿y qué tenía que ver Antonio con todo esto? Bueno, pues tenía que ver porque Antonio nace en 2001, pero fue desde muy pronto un artista de una precocidad extraordinaria. Sus biógrafos ya registran en 1928, o sea, un niño que tiene 7 años, registran ya su primera actuación en el Teatro del Duque de Sevilla. Después baila en el Pasaje de Oriente. Más tarde sorprende haciendo ya una primera salida para bailar a Lieja, a Bélgica. Y baila también en una fiesta en honor del infante Don Carlos que había venido a Sevilla. Y en el año 29, en plena Feria Iberoamericana, bailó también ante los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Todas esas actuaciones, además, Antonio las completaba con un proceso formativo muy riguroso y con maestros como Pericé, como Otero, como Frasquito y como Realito, es decir, lo mejor que en ese momento podía encontrar en su Sevilla para hacerse lo que finalmente fue, un bailador de una importancia extraordinaria. Hay un momento importante que es cuando los empresarios deciden unir a Antonio con una muchacha sevillana que era 3 años mayor que él, se llamaba Florencia Pérez Padilla, pero al que todos conoceremos si yo digo que era Rosario. Rosario, la compañera de Antonio. Antes de saltar a América en el año 37, la pareja había actuado en 1000 sitios, ganando en solidez, en prestigio profesional. Por señalar algunos apuntes, se recuerdan, los biógrafos recuerdan las actuaciones de ellos en el Cursal, donde coincidieron con Pastora Pavón y con el Niño de los Peines, o con Manuel Vallejo, y frecuentaban estancias en Barcelona, donde se produce el encuentro con Vicente Reyes, que, vuelvo a decir otra vez, que al decir de sus biógrafos, fue cuando Antonio y Rosario comenzaron a bailar creaciones coreográficas de cultura música, como el bolero de Ravel o la danza quinta de Enrique Granados. Es decir, que el año 29, en los años 20, perdón, y hasta que en 1937 el empresario Marchesi les da la salida para escapar de la crueldad de la guerra y les da la posibilidad de actuar en América y se marchan, hasta entonces él había tenido una vida muy llena justamente por su precocidad a la hora de abordar esta profesión. Desde el punto de vista de la realidad flamenca, estos años 20 y lo que fue luego su prolongación en la posguerra, es la ópera flamenca, es también otro momento, yo creo, poco conocido. Y quizá también podré decir, no sé, alguno de quienes estáis aquí con toda seguridad, con mayor conocimiento que yo, podrá o no entender lo que quiero decir. Desconocido porque algunos consideran que fue una edad de oro del flamenco. Pero, por otro lado, era menos dorada cuando se analiza el modo en que el flamenco debía ser ofrecido a los públicos y, sobre todo, el absoluto olvido que durante todas esas décadas las instituciones públicas, de gobierno, de universidades y de la academia en general, estuvieron sometiendo al propio flamenco. Es decir, ¿por qué algunos autores dicen que esta fue una edad de oro? Pues es bastante sencillo. Porque si uno coge la nómina de los artistas que había entonces, en el cante, en el toque y en el baile, evidentemente ahí poco se puede discutir. Miren, puedo decir algunos nombres y ya ustedes me excusarán porque será imposible decir todos, ¿no? Pero decir que en esos años muchos de los artistas que nacieron al final del 19 y que estaban desarrollando la plenitud de sus carreras hasta que los cortó la Guerra Civil, pertenecen a esta época. Antonio Chacón, Manuel Torres, Juan Mojama, Pastora Pavón y Tomás Pavón, o un tal Manuel Jiménez Martínez de Pinillo, que, como sabéis, es Vallejo, Manuel Vallejo, que justamente en el año 26
recibió la segunda llave de oro del flamenco. Fue tiempo de guitarristas importantísimos como Manolo de Huelva, Ramón Antúnez Salazar, que yo creo que junto con Sabica, Ramón Montoya Salazar fue uno de los primeros guitarristas que trascendieron nuestro país y que hicieron conocer y valorar la guitarra flamenca en el exterior. Me permitiréis un breve excurso personal por aquello de los Japón, que Montoya, Sabica fue desde el principio de América, pero Montoya fue uno de los primeros tocadores de guitarra que en los años 20 llegó a Japón. Y el deslumbramiento que allí creó fue tan grande que el gobierno japonés le concedió la posibilidad de contratarlo durante 6 años seguidos, no dejándolo al albur de que el programa de le permitiera ir o no, sino que el gobierno japonés descubre que la pasión de los japoneses por la guitarra está suscitada sobre todo por un artista como Ramón Montoya e interviene de esa manera. 6 años que, por cierto, Ramón Montoya no aceptó y que prefirió seguir decidiendo cuándo iba y cuándo no. Niño Ricardo, Melchor de Marchena, los bailes de Faico, de Antonia Merced, de la Argentinita, luego de su hermana Pilar López, que fueron a su vez fuente de una generación de bailadores y bailadoras extraordinarios que pertenecen ya a la transición entre los años 60 y 70, de los cuales algún ejemplo tenemos aquí, ¿verdad, Pepa? Muchas gracias por estar aquí. Y luego las cimas del baile, que creo yo, y lo creo porque os he leído a los que sabéis, que José Greco, Pastora Imperio y Vicente Escudero son como las grandes luminarias dentro de ese universo del baile que estaba desarrollándose en España justamente en los años en que Antonio estaba en América. De Vicente Escudero hay una excelente biografía de José Luis Navarro, que está ahí soportándome, y de él llega a decir Juan Vergillo, otro gran estudioso de estos temas, que acaso fuese el más influyente de los bailadores del siglo XX. Pero todo eso, la aparición de las primeras compañías, la Argentinita debutó en el año 33 con su compañía en el Teatro Español de Madrid, aparece aquel espectáculo de las calles de Cádiz, donde está la Macarrona, la Malena, Fernanda Fernández, etcétera. Hay un movimiento artístico no solamente de cante, sino en general de baile, de guitarra. Es una edad de oro, no hay ninguna dificultad. Pero sí es cierto que el flamenco se ofrecía en unos envoltorios un poco dignos, mezclado con cosas muy variopintas, y desde luego que seguía existiendo, prolongado desde la generación del 98, esta forma de mirar de mala manera a esta cultura popular nuestra que es el flamenco. En la segunda parte, ya después de la guerra, tenía aquí una nota, no sé si resultará, en fin, que la guerra sirvió para romper la vida de mucha gente. Unos que la perdieron y otros que tuvieron que vivir de una manera un tanto excepcional. He leído que, efectivamente, la mayor parte de los artistas durante la guerra estuvieron en el sitio donde les cogió. Es decir, que más que militancias activas, que las habría, militancias activas, en fin, credos que les llevaban hasta la muerte si fuera preciso y tal, una gran parte de los artistas supervivientes se quedaron donde estaban. Por ejemplo, la guerra cogió a Pastora y a Pinto en Madrid y allí se quedaron hasta el año 39. La Argentina y su hermana Pilar López estaban actuando en el extranjero y no volvieron hasta el 45. Sabica se marchó a Argentina. Ramón Montoya estuvo durante mucho tiempo viviendo en París, donde él mismo ha dejado dicho que coincidió con Vicente Escudero y lo dice de una manera, que vivía allí al margen de lo que ocurría en España, conviviendo con las vanguardias parisinas y mostrando su baile flamenco en los escenarios más selectos. Pero, en fin, después de la guerra hay nuevas generaciones de brillantísimos artistas.
y centros de difusión del flamenco que volvieron a ser centros andaluces y también los grandes centros madrileños. Esta es muy curiosa, es una constante de la vida de los artistas y aquí creo que no me dejarán mentir. Es decir, por mucha que nuestras raíces, nuestro origen y nuestra razón de ser sea andaluza, es verdad que cuando el flamenco se convierte en un producto que necesita mercado, Madrid se convierte en un mercado absolutamente determinante. Cuando hicimos Manuel Morao y yo el libro de conversaciones con él, me decía, no, yo hice lo mismo que hacía todo el mundo aquí. Yo primero cantaba aquí en las fiestas, en los tabancos, después me fui a unas fiestas que se hacían en Sevilla, en la Alameda de Hércules, que ponía allí unas casetitas, no sé qué. Ya luego vino Caracol, me llevó a Barcelona y al final acabé en Madrid. Y dice, y eso es lo que hacían todos. Y me acuerdo que yo le dije, el cursus honorum. Y me dijo, yo no sé lo que es eso, sobrino, el cursus honorum. Pero era un poco el itinerario normal de los artistas, que al final buscaban en Madrid el trabajo, lo cual ha llegado, y lo debo decir, lo cual ha llegado a formular algunas elucubraciones acerca, poco más o menos, de que Madrid fuera la cuna del cante, ¿no? Estamos aquí los andaluces peleándonos por ver dónde está la cuna y ahora resulta que va a estar en Madrid. Pues, en fin, también es verdad que de esta segunda generación había en Flamencópolis, en esa revista, había una relación de los que calcula el que habían pasado en esos años, final de la segunda parte de los 30, 40, 50, de los que habían pasado por los dos colmados más importantes de Madrid, que eran los Gabrieles y Villarrosa. Y la lista es tan larga que, para no cansarles mucho, yo les pediría su benevolencia para no leerlo, ¿no? Lo cierto y la síntesis de esto que estoy diciendo es que, aunque no se pueda decir que todo lo que había en esos años era flamenco, lo cierto es que el flamenco gozaba de una buena salud por la cantidad de artistas que había, aunque esos artistas no tuvieran ni el grado de reconocimiento ni el grado de, en fin, de poder sobrevivir que luego, afortunadamente, ha venido. Bueno, lejos de todo esto andaba Antonio Ruiz Soler, que desde el año 1937 está por tierras americanas. Ha llegado allí muy joven, tiene solo 16 años, pero enseguida empieza a moverse por aquellos territorios y enseguida también le acompaña a una aureola enorme de éxitos. En el mismo año 37 en que acababa de llegar a Argentina, ya actúa en el Teatro Maravilla de Buenos Aires. 2 años después de estar en Argentina, es reclamado ya para que vaya a trabajar a Estados Unidos. Está en las salas del Guardo de las Astorias durante 7 años. Viaja a Hollywood, donde hace sus primeras experiencias cinematográficas. Y, en definitiva, incluso ya en el tiempo inmediatamente anterior a su regreso a España, en el 49, en el 43 había estado actuando en Carnegie Hall, que es otro de los centros de arte del mundo, y en México había bailado en el año 46 el zapateado de Sarasate, que luego será una de las coreografías o de las actuaciones o de esas cosas que se asimilan a los repertorios de Antonio toda la vida. Cuando Antonio viene, pues se encuentra aquí un país que mostraba por todas partes las lacras de una guerra tan terrible, en la que los artistas en general vivieron como pudieron. Y, sin embargo, él se adoptó pronto y desde Madrid pues, empezó a actuar por toda España e inició lo que en algunos biógrafos llaman la etapa europea, porque es verdad que él estuvo viajando desde Francia hasta Rusia, desde Tánger hasta Alemania, y que prácticamente el mundo donde se movió fue de esa época. Sobre todo desde que se produce a su vuelta la separación de la pareja. Y Antonio comienza ya a actuar por sí solo. Y en el 53, como diré en un momento, en el 52 es cuando se separa de Rosario
y crea ya su propia compañía, y esa compañía actúa por primera vez en el año 53 en los festivales de música y danza de Granada. Llegaré ahí tras decir que, como ocurre muchas veces, en plena desolación están escondidos los focos de una superación de esa misma desolación, que muchas veces el germen de la recuperación hay que buscarlo en el fondo de los desastres. Y eso pienso yo que ocurrió aquí en los años 50, porque en los años 40 que vivimos esta dialéctica inacabable de la ópera, etcétera, a pesar de los grandísimos artistas que estaban ahí, yo que tengo ya una edad recuerdo las trupes esas cuando llegaban a mi pueblo, y yo iba en los teatros de verano, y allí había esto, la que bailaba la jota, la que bailaba el prestidigitador, el que hacía chistes, y luego salía a cantar flamenco, pero esos flamencos eran Juan Valderrama, era Canaleja, eran gente de muy primer nivel, Caracol, que yo lo vi alguna vez en espectáculos de ese tipo. Pero un tiempo nuevo empieza a alumbrar en los años 50. Primero empieza a ser nuevo para el país, para nosotros, porque hasta el año 53 España, el gobierno triunfador de la Guerra Civil, era un gobierno sin reconocimiento internacional. Por tanto, gran mérito tenían los artistas españoles que eran capaces de salir a países donde no había reconocimientos mutuos diplomáticos. Pero en el año 53 se produce la firma de los acuerdos de Estados Unidos y España, los acuerdos de cooperación hispanoamericana, que supusieron muchas cosas. Primero, que tengamos aquí bases americanas. Segundo, que ellos nos iban a surtir de elementos que nos faltaban. Aquí, en los años de la autarquía, el único alimento que entraba de fuera era el trigo y la carne que venía de Argentina, de la Argentina de Perón. Con los americanos empezó a llegar un producto que llegó como un jolgorio a las escuelas y a los colegios, que era la leche en polvo. No sé si lo recordáis los que tenemos ya una edad, ¿no? Eran unos intentos de mejora de nuestras condiciones materiales, quizá por mala conciencia, porque ellos inundaron de dólares a la Europa derrotada en la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, pero ese Plan Marshall, como estaba en la maravillosa película que todos conocemos, no pasó por aquí. Ahora, sí hay un dato importante de este acuerdo, y es que gracias al padrinazgo de Estados Unidos, España fue aceptada en el 58 como miembro de Naciones Unidas. Y, por tanto, detrás de eso empezaron a llegar todos los reconocimientos. Estos reconocimientos de los demás países empezaron, lógicamente, a tener una relación más fiable de España, porque los Estados Unidos obligaron, para que España tuviera esa relación, obligaron a cumplir aquí un plan de estabilización económica, de evaluación de la moneda, dificultad, una migración de miles y miles y miles que se tuvieron que ir porque la situación era irrespirable, pero cuando España ve aprobado en el Fondo Monetario Internacional y en todos sitios el plan de estabilización, la gente empieza a fiarse. Y entonces empieza a venir el capital internacional y empiezan a venir las remesas de los inmigrantes, y con todo eso, a principios de los años 60, el Estado, el país, empieza a tener los planes de desarrollo económico y social que claramente mejoraron, y mejoraron muchísimo, la situación de nuestra tierra. Pero eso es, digamos, el macromarco de la política general y de la situación de España que encuentra Antonio cuando viene aquí. Pero había más cosas, porque ya el año 56 nacieron los concursos nacionales de cante de Córdoba, que fueron ya una primera señal de que estaba en marcha un proceso de regeneración del flamenco basado en otros criterios que no fueran lo puramente comercial y con una valoración, a lo mejor se puede decir sobrevaloración de lo antiguo, pero era otra cosa. Sobre los congresos de Córdoba hay un excelente estudio de Agustín Gómez que les recomiendo que lean porque da una grandísima información. Y en ese libro aparece ya también otra de las polémicas que se generaron en todos estos años 60 y 70, el flamenquismo, el gitanismo y el no gitanismo. Ahí en el libro de Agustín Gómez se llega a decir que en el tercero de los concursos
que es cuando va la Niña de los Peines, va Juan Talega, va la Fernanda y tal y cual, llega él a decir que fue la invasión, así como si fueran los extraterrestres, la invasión de los gitanos de Andalucía al concurso de Córdoba. Nació allí, con todas sus características, una polémica que conocemos bien. Y allí nació también una hegemonía circunstancial, casual, buscada, entregada, como queráis, pero una hegemonía que llevó durante esas décadas y hasta su muerte Antonio Cruz, Antonio Mairena, que fue otorgado en el 62, le dan también la medalla de oro, y que alrededor de él, alrededor de Antonio Mairena y de los concursos de Mairena, floreció luego una cantidad de artistas, especialmente cantaores, de un valor extraordinario, Ustedes comprenderán que no puedo ahora entrar en más detalle. Después, esta primacía de Antonio Mairena derivó hacia un movimiento, el llamado mairenismo, que es también hoy, sigue siendo uno de los grandes objetos de polémica, de discusión, de eso que nos gusta tanto a los aficionados, de discutir si son galgos o si son podencos. Influyó mucho el hecho de que ya en los 60 empiezan a funcionar en España las primeras industrias discográficas. Permitió a muchos de esos artistas dejar constancia en grabaciones más allá de aquellos precedentes de los cilindros y tal, y permitió también que se hicieran las primeras antologías de los cantes, las primeras antologías que sistematizaban la colección de cantes y tal. Hubo varias, me parece que Perico del Lunar era uno de ellos, la otra se hizo con la coordinación de Caballero Bonal, pero en fin, lo mejor es que se hizo un intento de sintetizar todo el árbol y la cantidad de cantes, grabándolo y dejándolo ahí para el futuro. Y cerca de esto estaba la radiofonía. Se empezaba entonces a dedicar programas de radio al flamenco. Yo aprovecho para recordar aquí a Miguel Acal, que era él y el café de media tarde que me subía mi madre al estudio, eran casi compañeros diarios cuando yo le oía sus programas de radio. Todo eso fue también empujado por el nacimiento de una afición al flamenco que iba creciendo no solo en las clases populares, sino también en clases sociales medias y elevadas. Y eso significó un movimiento de agrupación de esos aficionados en peñas y luego también una proyección externa en los festivales. Los años 60 y los 70 son fundamentalmente los años del festival en los que, en cambio, Antonio no fue nada proclive, como ustedes saben, a participar ahí, pero por esos festivales pasó una nómina de artistas, guitarristas, bailadores, bailadoras y cantadores y cantadoras que están ahí para la historia. Y no quiero terminar esto sin decir que yo creo que de esos años, de lo que pudiéramos llamar, aún con el riesgo que tienen las palabras, que pudiéramos llamar renovación o recuperación del flamenco, yo creo que hay una obra que merece ser citada aquí, y es la síntesis extraordinaria que supuso Rito y Geografía del Cante y el Rito y Geografía del Baile, que hicieron un equipo al frente de los cuales está una persona a quien conocéis y a quien yo profeso no solo admiración, sino devoción, José María Velázquez Gastelu. Pues bien, Antonio, durante todo ese tiempo, y voy a ir llegando ya a la parte final, durante todo ese tiempo pues estaba trabajando. Cuando se separa de Rosario, él tiene mercado para trabajar él solo cada vez que quisiera. Es más, en algunos momentos incluso hubo un reencuentro de los dos para actuaciones puntuales. Pero yo me quiero referir a que es en el año 53 cuando ya Antonio crea su compañía, el ballet de Antonio. En esta etapa tendrá también un rifirrafe con Gades a propósito de la dirección del Ballet Nacional Español, pero dejémoslo, no entremos en esto porque yo no quiero tenerles aquí esperándome hasta mañana. Lo que sí me interesa es contarles ya como final de esta intervención mía, es la idea que yo recojo de Morao, de Manuel Morao, que es también un oráculo. Morao nació en el 29, solo unos años después de Antonio,
y gracias a Dios está ahí con 92, ahora yo le digo, tío, estás capicúa, 92 y 29, y que este verano pasado en Coria le dimos una medalla, una distinción que se da ahí en la fiesta flamenca, y tuve la fortuna de estar con él, y aunque las piernas renquean un poco, su cabeza está igualmente lúcida. Pues bien, en esa compañía había todavía una presencia flamenca que no era muy extensa. Antonio tenía un espectáculo en el que hacía danza española y luego terminaba poniendo un apéndice de flamenco. Dice Morao que él hacía la alegría y hacía, bueno, el maltinete, que fue casi una creación de él, pero que la presencia del flamenco era escasa. Y dice Morao que él creyó entender siempre que cuando Antonio vino a España y se encontró además con un flamenco en otro de sus momentos de oro y conoció a todos los grandes artistas, que él como si sintió renacer en él sus orígenes sevillanos. Morao me decía, es que Antonio había visto bailar a las grandes, a todas las grandes las había visto él bailar, y esto lo conocía. De modo que cuando él llega y crea esta compañía, decide darle un poquito de más cancha al flamenco y contrata a Antonio Mairena. Y esto que les estoy diciendo, el copyright es Manuel Morao, y que además estará contento con que yo lo diga, pero que a lo mejor lo dice él también cuando venga. Y entonces le dijo a Mairena que le buscara un guitarrista. Y el guitarrista fue Morao, que ya estaba por allí, había vuelto de Barcelona y estaba viviendo allí, en el Villarrosa y por ahí, ganándose la vida. Y Morao le dijo que sí, pero cuando llegó el día, le dijo a Antonio Mairena, mira, es que va a tener que hacer una prueba antes, una audición. Y Morao dice, ¿yo? ¿Una audición? Con los años que yo llevo en esto y no sé qué. Y Mairena le volvería a decir, anda, pero si tú vas a salir, tú no ves que Antonio se va a fiar de lo que yo diga. Total, que Antonio, Morao, decidió aceptar, y miren cómo lo cuenta. Llegó el momento y me puse a tocar. Mairena estuvo cantando y hasta Antonio, después de un rato en que estuvo atento a todo lo que yo hacía, salió bailando. Recuerdo que le toqué por bulería, que era algo que me salía a mí de manera espontánea. Y cuando él oyó el soniquete y el cante de Mairena, se levantó, dio unos pasos hacia el centro de la sala y dio unas pataditas. Esto es muy expresivo, ¿no? Se dio unas pataditas. Él dice que buena parte de eso ocurría porque Antonio no conocía bien el flamenco. Y termino con una breve relato de esta relación de Antonio, de las muchas que me contó y que están en el libro. Por cierto, no vayan a buscar el libro, que está archiagotado, y ahora hay esto también es triste para nosotros como andaluces, ahora hay una empresa residenciada en Barcelona y que está gestionada por un francés que se llama Gilles, y está en negociación conmigo. En negociación conmigo quiere decir que, como yo ya está de acuerdo con todo, para reeditar el libro y para traducirlo al inglés y al francés. Y a mí me da mucha alegría, pero por otro lado digo yo, anda, que tenga que venir, Cristina, que tenga que venir un francés a reeditar un libro. Bueno, pues un relato digo de esta parte. Dice Morao, al principio montó con Mairena y conmigo la caña. Así era como se anunciaba, aunque Mairena en realidad lo que le cantaba era el polo. Aquella caña la montábamos Mairena y yo, y cuando ya estaba hecho y sabíamos que funcionaría, al bailarín se le ocurrió añadir otros dos guitarristas. Antonio era así, quería que todo fuese grandioso, más escénico, y que un cantao y un guitarrista era muy poca cosa. De los tres guitarristas yo llevaba la voz, dice Morao, pero tocar así es muy difícil. Muchas veces veía que no se podía tirar de los otros y meterlo en mi compás. Lo cierto es que aquello salía fatal.
Y llegó un día en que se produjo un desaguisado y durante la actuación Antonio se perdió. Se fue por la vía Tarifa. Dice Morao, Antonio se dio cuenta enseguida. ¿Cómo no se iba a dar cuenta si él bailaba muy bien y tenía muchos conocimientos? Y dice, no solo en cuanto llegaba perdón, dice, él tenía muchos conocimientos, pero no tanto en flamenco y por eso se fiaba de Mairena y de mí. En fin, que aquel día bailando se perdió. Yo trataba de echarle mano, cantaba, cambiaba el ritmo, hacía todo lo que podía. Eso te habrá pasado 20 veces, ¿no, Ricardo? Hacía todo lo que podía, porque me daba cuenta de que aquello iba mal y se perdía. Cuando se acabó, en los pasillos del camerino, se vino para mí con muy malos modos y me dijo, Manuel, ¿qué ha pasado ahí? Me armé de valor y le dije, ¿qué ha pasado? Pues que te has perdido. Y no te he podido coger todas las veces que ha hecho falta. Se quedó callado mirándome, yo esperando que reaccionara. Debió ser aquel uno de los segundos más largos de mi vida y rompiendo el silencio y sosteniéndome la mirada, yo le dije, además, Antonio, tú lo sabes. No dijo nada, dio media vuelta y se fue. Al día siguiente vino Antonio a verme, prosigue Morao, y me dijo, ya en un tono complaciente diferente del día anterior, Manuel, ¿y cómo podía arreglarse este asunto? Y yo le dije, tiene muy fácil arreglo. Morao se sintió entonces revestido del poder y le dijo, tú eres un artista de una dimensión y una enjundia tal que tú bailando con Mairena y conmigo tienes bastante. Con nosotros te puedes ir suelto mano, improvisa lo que quieras, que nosotros te seguiremos. Tú eres un artista capaz de eso y demás. Tú sabes que el flamenco es otra cosa, que es al mismo tiempo fácil para el que lo domina que imposible para el que no lo domina. Así que la situación está claro. Yo toco, Mairena canta y tú bailas. Antonio se quedó pensativo, se marchó sin decir nada, pero a partir de entonces se hizo siempre así. Y salía maravillosamente. Dice Morao, ¿cómo no iba a salir? Si Antonio bailaba maravillosamente y era un artista genial. Antonio era un artista genial. Palabra de Morao. Amén. Muchísimas gracias, querido rector, querido amigo, por la disertación que nos has hecho en este rato que a mí se me ha parecido que ha pasado en 2 minutos y que en realidad yo creo que nos has demostrado con creces que tiene las 3 grandes cualidades de un profesor universitario. La curiosidad, el conocimiento y la capacidad de encandilar. Así nos has ido mezclando la figura de Antonio con el flamenco en general, con la cultura y con la sociedad en todos los tiempos que correspondieron a la vida del gran artista. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer también a los organizadores, a ustedes los asistentes y a los participantes en este congreso que para nosotros tiene una importancia y una relevancia muy singular. También quiero desearles el mayor de los éxitos al desarrollo de todas las actividades, querido Rafael, y como me consta que a las 13:30, de acuerdo con el programa, ¿Se ha cambiado la hora? Vale, bueno, de todas formas voy a ser breve. Estaba aún más apremiado porque creía que teníamos el cambio, pero ya recuerdo lo que me has comentado. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, que les deseo a los asistentes, a los participantes, el máximo éxito, que las discusiones, las conversaciones y las conclusiones nos permitan seguir avanzando en el estudio de una figura de esta talla y, por supuesto, felicitarte por lo que te acabo de decir, que me ha salido verdaderamente de mi ser universitario y con admiración te lo digo, Juan Manuel, muchas gracias. Para nosotros, para los universitarios, creemos, y así me quiero expresar, que lo que Antonio representa en el baile, o si me lo permiten, en la misma historia profunda del flamenco en su totalidad, merece, y lo digo como profesor sobradamente, ser parte de un congreso universitario.
de un congreso científico, porque su obra, como la de todos los grandes maestros, es digna de un estudio pormenorizado que incluya distintos puntos de vista, históricos, artísticos, coreográficos, musicales y hasta sociológicos, como acabo de decir, teniendo en cuenta todo el contexto de su tiempo. Por eso, las ponencias y el debate posterior van a constituir, sin duda, un espacio para el intercambio de perspectivas sobre la figura de Antonio, sobre el baile y sobre el flamenco. Quiero agradecerle y felicitar y reconocer a mi querido y admirado rector Rafael por el trabajo incesante. En realidad, cuando Juan Manuel hablaba de tu entrega a los grandes proyectos en los que has hecho a lo largo de toda tu vida, incluyendo la de ser rector de esta universidad, creo que se pone de manifiesto cómo cuando una persona ama algo, le puede entregar absolutamente toda su energía y todo su tiempo. La labor que está haciendo Rafael en la cátedra de flamencología, su defensa a ultranza de las actividades de la misma, la petición de fondos, que no siempre son exitosas, como bien se ha comentado aquí, pone de manifiesto que con un desinterés personal absoluto tiene un interés fundamental porque prevalezca todo el conocimiento, florezca y se desarrolle en torno a lo que es el flamenco. Y eso, en cierta medida, ha calado, ha enraizado en la forma de actuar y de desarrollar de nuestra universidad. Por eso son ahora numerosos las actividades que desarrollamos en nuestra universidad en torno al flamenco. Por supuesto, todas las actividades de la cátedra de Rafael, que dirige él, pero también las que desarrollamos en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla durante todo el año. Por ejemplo, la última edición del disco que ha hecho José Valencia, tan precioso, en honor a Bécquer, coincidiendo con la efeméride que celebrábamos hace unos meses y que lo presentamos con un éxito extraordinario también en el CICUS. Bueno, para nosotros el flamenco, y en buena parte por la labor, el trabajo y la concienciación que nos ha hecho Rafael, es cultura, por tanto es conocimiento y es parte fundamental de nuestro desarrollo de conocimiento universitario. Quiero recordar una anécdota que me contó hace tiempo Rafael, que hace más de 50 años el cantaor Antonio Mairena, del que Juan Manuel en la última parte nos ha hecho una referencia interesantísima sobre cómo conjugaron los tres artistas en un momento determinado y, por tanto estaba relacionado con Antonio Ruiz Soler, llevó a cabo un homenaje a la genial Pastora Pavón, a la niña de los peines, y le dedicó un lugar de honor en los sillones de esta mesa del Paraninfo que hoy ocupamos. Cuando se escribe, cuando se habla acerca de universidad y de flamenco, ese gesto de admiración que Rafael me contó y que yo lo cuento en numerosas ocasiones, marca para mí el inicio de algo que de alguna manera seguimos reivindicando aquí. Reivindicamos, como no puede ser de otra manera, la riqueza, la profundidad, la importancia de una manifestación que ya es, sin lugar a dudas, universal. Es un arte que está presente en cada inicio de curso académico, desde hace ya más de 7 años en nuestra universidad, en la que siempre un artista flamenco, ¿verdad, Rafael?, nos pone banda sonora de lo que va a ser el año en el que volcamos nuestra dedicación y esperanza. Declaro inaugurado oficialmente el Congreso en torno a Antonio y los 100 años de baile y les deseo a ustedes una feliz estancia en el desarrollo del Congreso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Se levanta la sesión.